ICN News, en alianza internacional, presenta la historia del caso de Humo de los terroristas de WhatsApp en Honduras. La fiscalía acusó a 4 hombres de planear un supuesto magnicidio en contra de Mel Zelaya, un caso con un evidente trasfondo político que hoy mostramos en profundidad y en exclusiva. Corte Suprema de Justicia habría rechazado propuesta de pena de muerte impulsada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Tras fuertes críticas y señalamientos, Tomás Zambrano da marcha atrás y cancelan amnistía para los candidatos sancionados y morosos con la unidad de política limpia. Con el rechazo de la oposición política, el Congreso Nacional que dirige el presidente Tomás Zambrano aprueba nueva ley para brindar al sector agroindustrial en histórico conflicto de tierras. El gobierno del presidente Asfura distribuye textos escolares en zona fronteriza con El Salvador. Esto tras la polémica por la ayuda educativa que pretendía ingresar al país por parte del gobierno de Nayib Bukele, misma que no se permitió ingresar. Pacientes denuncian que no hay consultas, espacios para cirugías y hasta escasez de medicamentos en hospitales públicos. Los médicos siguen en paro de labores mientras presidente Asfura pide tregua. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a esta primera emisión informativa. Soy Carlos Soto. Para mí es un placer acompañarles a dar la actualidad nacional e internacional. Nos enlazamos en directo a esta hora de la mañana con la periodista Ana Murillo, porque es interesante cómo se está viendo el pronóstico del tiempo para este día jueves. Ya tenemos 4 de junio del año 2026. Ayer se estaban reportando inundaciones en San Pedro Sula, pero condiciones todavía muy secas o calurosas. ¿Cuál es el pronóstico que se tiene para hoy? Pues nuestra compañera Ana Murillo tiene más detalles. Buenos días, ¿cómo amaneces, Ana? Bien, buenos días, Soto, Daris, qué gusto saludarlas en esta mañana y a nuestra teleaudiencia. ¿Cómo es el clima para este día? Pues persistirán los cielos nublados en la mayor parte del país, sobre todo en el centro del territorio nacional. Amanecemos con una mínima de 19 grados y se presentarán máximas de 29 grados con leves precipitaciones en ciertos sectores del territorio nacional, pero que sea el pronosticador de turnos de Senado Copeco, Mario Centeno, quien nos amplíe más informaciones sobre esto. Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy jueves 4 de junio. Tenemos condiciones secas en la mayor parte del país. Por la tarde la convergencia de viento y humedad provenientes del Mar Caribe y el Océano Pacífico generarán lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica para las regiones sur y suroccidente. Precipitaciones débiles aisladas sobre la región central y oriental. Bien, las precipitaciones débiles y aisladas serán para el centro y el oriente del país, así que tomar precauciones, sobre todo porque, como mencionaste, Soto, en algunas zonas, sobre todo en la zona norte, hubo el día de ayer algunas inundaciones, así que siempre tomar precauciones, no tirar basura para evitar que esta problemática siga creciendo en algunos sectores problemáticos del territorio nacional. Compañeros, con este informe con ustedes, estudios. Muchas gracias, Ana Murillo. También nos trasladamos en directo con nuestra compañera Patricia Carías, ya que varios hospitales siguen sin consultas, cirugías y sin medicamentos precisamente por la protesta de los médicos. Patricia, ¿cómo se está viviendo esta situación en los hospitales? Con usted, buenos días. Muy buenos días a Daris y a la población hondureña. En los últimos días nosotros le hemos estado dando monitoreo también a cada uno de los centros asistenciales aquí en la capital. Luego del anuncio de una paralización de labores por parte de algunos médicos tras el llamado que ha hecho desde el fin de semana el Colegio Médico de Honduras. También este pasado miércoles nosotros fuimos al Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde confirmamos lo que el presidente
de la Asociación de Médicos había anunciado, y es la paralización de citas en este centro asistencial, esto como método de apoyo al Colegio Médico tras su anuncio. Y en esta ocasión nos hemos trasladado en el Hospital San Felipe, aquí en la capital, para conocer un poco más acerca de estas citas, si se estarían o no dando, principalmente en el área de consulta externa. Hace unos instantes se acercaba uno de los pacientes que salió de este centro asistencial, argumentando y contándonos también de que en otras especialidades sí se estaban realizando citas. Sin embargo, él para medicina general no logró obtener un cupo, pero al parecer aquí, confirmando también en el Hospital San Felipe, continúan agendándose las citas a esta hora de la mañana. Como medios de comunicación aún no tenemos acceso al área de consulta externa, sin embargo, estas son las imágenes que les podemos compartir en vivo. La gente comienza a llegar poco a poco. Hoy, a diferencia de otros días, me imagino yo que tras el anuncio de los médicos o del Colegio Médico de la paralización de citas, no se logra observar una aglomeración de personas. Sin embargo, poco a poco comienzan a llegar los pacientes. Vamos a consultar a algunos de ellos si realmente lograron obtener cita médica. Buenos días, queremos consultarle. ¿Logró usted obtener cita médica? ¿Está atendiendo con normalidad este centro asistencial? Sí. ¿Para qué área venía? Para acá, para parir. Ok, bien, nos comenta ella que también se está atendiendo con normalidad aquí en el San Felipe. Parte de la información que les podremos brindar a esta hora de la mañana. Buen día, queremos consultarle, ¿se está atendiendo con normalidad en este centro asistencial? No, ahorita preguntando. Bueno, ella no nos quiere atender en este momento. Es parte de lo que nosotros le podemos informar a esta hora de la mañana. Poco a poco comienzan a llegar cada uno de los pacientes y estaremos a la espera de confirmación si se está atendiendo en cada una de las ventanillas para consulta en este centro asistencial. Cabe recalcar también y de informarles que en el Hospital Escuela se está atendiendo con normalidad en cada una de las citas. Y bueno, nosotros estamos aquí desde el San Felipe a la espera de confirmar cómo continúan las atenciones médicas. Buenos días, madre. Quería consultarle. ¿Está atendiendo con normalidad? ¿Logró obtener una cita aquí en el San Felipe? No, no están atendiendo. Ahorita están en huelga. Ay, ¿qué le mencionaron? No, que no dijeron que andaban en huelga, pero solo dijeron que no había venido el médico. ¿Y usted en qué especialidad quería obtener una cita? Con el neumólogo. Con el neumólogo. Sí. Solamente le dijeron que no había. Sí, solamente. Ok, bien, parte de lo que nos mencionan los pacientes, muchas gracias, nos da información de que al parecer es en ciertas especialidades que están obteniendo cupos aquí en el Hospital San Felipe. Esta es la atención que se está llevando en algunos centros asistenciales tras el anuncio del Colegio Médico de Honduras. Con esta información rápidamente regresamos a estudios. Muchas gracias, Patricia Carías. Es lamentable lo que se está viendo en el sistema de salud público. En otros temas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también advierte que el atraso en el pago de salarios a cerca de 600 médicos en Honduras no solo vulnera derechos laborales, sino que también impacta directamente la atención y el acceso de la población hondureña a los servicios de salud. En primer lugar, yo creo que es importante establecer que el derecho a la salud también es un derecho humano, y esto por parte de la afectación que han tenido los pacientes que no han podido encontrar citas médicas para poder ser atendidos en los centros hospitalarios, tanto públicos como del Seguro Social. Creo que es importante que el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Salud, en este caso el presidente de la República, que está dirigiendo esta secretaría, pueda sentarse con los médicos y poder dialogar y llegar a acuerdos para el pago de los salarios que se han dejado de pagar, para que se pueda restablecer la asistencia médica en los centros hospitalarios y que se pueda acceder a este derecho que también tiene la ciudadanía de poder ser atendida en sus afectaciones de la salud. Es importante recordar que el derecho al trabajo también lleva consigo el derecho a su salario, y que sin duda alguna una mora de 5 meses en el pago de sus salarios afecta a la bolsa de todas las familias de los médicos, que sin duda alguna también tienen ese derecho para poder alimentarse y sobreexistir. Y sectores religiosos consideran que el presidente de la República debe atender a los distintos gremios y sus demandas, al igual que ha ocurrido con maestros y médicos. Representantes de iglesias piden al mandatario Nasri Asfura escuchar también a los sectores protestantes. Sí, bueno, toda protesta
tiene su derecho, es justo, mientras la causa sea justa, es un derecho universal pronunciarse, pedir que le escuchen. Entonces, como iglesia, como siempre sector de liderazgo espiritual, estamos abiertos a que las causas justas hay que prestarles atención. Así que nuestro mensaje a la clase gobernante, a nuestras autoridades, es que siempre escuchemos, cada sector nos sentemos a dialogar, porque cuando la causa es justa, cuando la finalidad es por el bien del pueblo, siempre tenemos entonces que prestar atención y unirnos, unir esfuerzos y darle eco, darle seguimiento a esas voces, a esas luchas, a esas causas, porque todo lo que es a raíz de la justicia, buscando la justicia, es bíblico y tiene la aprobación de Dios. Hay canales ya aprobados, ¿verdad? Tenemos autoridades como iglesia, hay organizaciones, la Conferencia Evangélica, la Conferencia Episcopal, son voceros autorizados para siempre pronunciarse al clamor del pueblo. El gobierno nacional inició la entrega de libros de texto e insumos educativos en municipios fronterizos con El Salvador. Esto como parte de las acciones para fortalecer el sistema educativo en estas comunidades. La distribución ocurre semanas después de la controversia generada por la decisión de las autoridades hondureñas de impedir el ingreso de una delegación de la Secretaría de Educación de El Salvador que buscaba entregar kits tecnológicos a centros educativos ubicados en la zona fronteriza. El hecho provocó reacciones de distintos sectores que cuestionaron la negativa a recibir el apoyo destinado a estudiantes que son hondureños. El tema también llegó a las autoridades hondureñas, quienes sostuvieron que la cooperación internacional en materia educativa debe realizarse mediante los canales oficiales y con la autorización correspondiente del Estado. Mientras tanto, la reciente entrega de material educativo mediante textos escolares busca de alguna forma reforzar las condiciones de aprendizaje en las escuelas de la región y atender las necesidades de docentes y estudiantes en las comunidades fronterizas con el hermano país de El Salvador. Un grupo de docentes de varios municipios del departamento de Francisco Morazán manifestó su desconfianza respecto a las negociaciones que mantiene la dirigencia de la Federación y organizaciones magisteriales de Honduras con el gobierno del presidente Nasri Asfura. La postura fue dada a conocer mediante un comunicado en el que se declaran en alerta máxima de cara a la reunión programada entre representantes del magisterio y el mandatario. Mientras el gobierno y la dirigencia magisterial anunciaron una mesa de diálogo para abordar las demandas del sector educativo, algunos maestros exigen que todo el proceso sea transmitido en vivo y rechazan cualquier negociación a puerta cerrada. Los docentes advirtieron que de no existir transparencia, podrían organizar acciones propias y asumir una posición independiente. Asimismo, hicieron un llamado a las bases magisteriales a mantenerse atentas a las decisiones que se adopten en los próximos días, en medio de las negociaciones sobre salarios y otras demandas del gremio. En otro orden de noticias, por mayoría de votos, el Congreso Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, una normativa que declara de orden público, interés y prioridad nacional la protección de la actividad agroindustrial en el país, incluyendo inversiones, tierras, infraestructura productiva, cadenas logísticas y el transporte de bienes del sector. El artículo número 1 establece que los proyectos agroindustriales y las personas naturales o jurídicas que ejecuten efectivamente iniciativas de producción y aprovechamiento de materias primas destinadas a la agroindustria, es decir, el sector empresarial, gozarán de todos los beneficios y protecciones contemplados en la ley. Asimismo, la normativa dispone que sus disposiciones serán de aplicación inmediata y preferente sobre cualquier norma administrativa que limite su inmediata y preferencia sobre cualquier norma administrativa precisamente de carácter vinculante en el territorio nacional. También en el articulado 2 detalla que serán declaradas inafectables de manera inmediata y obligatoria aquellas tierras y mejoras que sean destinadas a la actividad agroindustrial, al cultivo de especies vegetales utilizadas como materias primas, es decir, palma africana, siempre que la propiedad esté legalmente definida e inscrita en el registro de la propiedad correspondiente.
Y la bancada del Partido Libertad y Refundación rechazan la ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial de Honduras, al considerar que la iniciativa no resuelve la problemática histórica del Bajo Aguán y por el contrario podría profundizar los conflictos por las tierras. Según el diputado Rafael Sarmiento, la propuesta fue elaborada sin una adecuada socialización con las organizaciones campesinas, lo que genera preocupación sobre sus posibles efectos. Porque este decreto, por la forma como se está haciendo, con falta de socialización, lo que nos va a crear es más latifundio, nos va a crear injusticia social. Este decreto, como está planteado, le ha faltado socialización con todas las organizaciones campesinas que nos han pedido diálogo. Hablo de organizaciones como COPA, Marca, MUCA, organizaciones campesinas que tienen representación y que no fueron escuchados. Que era importante también escuchar todos los sectores. Las transnacionales y los agroindustriales tienen sus grandes bufetes para que los defiendan. Y los campesinos, en teoría, tienen a sus diputados para que le demos la voz en nombre de ellos. Las transnacionales tienen cómo defenderse a través de sus bufetes. Pero el pueblo no tiene quien eleve su voz y nos corresponde a los 128 diputados generar un equilibrio. Libre sostiene que la ley podría favorecer una mayor concentración de tierras y afectar los derechos de familias campesinas que durante años han reclamado acceso a terrenos para trabajar. De su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, hablamos de Marcos Paz, se manifiesta en desacuerdo con los señalamientos de la oposición política en el Congreso, considerando que la ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial busca reforzar la seguridad jurídica del sector productivo. Prácticamente es que las personas que crean que tienen el derecho de una tierra, por ejemplo campesinos, verdaderos campesinos, no estructuras criminales, acudan a la justicia, acudan a los tribunales correspondientes. La invasión no es el camino para exigir justicia. El camino es poder llegar a las instancias judiciales y primero poder arreglar en los tribunales de justicia y después pues tomar posesión de la propiedad. Pero aquí naturalmente o normalmente se ha hecho que primero se invade y después va el pleito adentro del sistema judicial. Entonces ese es el objetivo principal de las tierras y poder declarar también las tierras agroindustriales como prioridad nacional. Las sanciones es prácticamente donde existen problemas, poder llegar a un acuerdo y poder desalojar, ¿verdad? En su momento, y que estas personas, si creen que tienen el derecho, pues que acudan a las instancias correspondientes a poder pelear su derecho. El Ministerio Público declaró sin lugar un recurso de reposición presentado por exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, manteniendo vigentes las acusaciones e investigación en contra de los diputados. La decisión fue tomada tras un análisis jurídico de los argumentos expuestos por denunciantes. Con esta resolución, la Fiscalía mantiene la indagación del actual en la Comisión Permanente del Congreso y continuar con el debido proceso. Bueno, hoy se les ha contestado a 3 de los diputados que por medio de su apoderado legal interpusieron este escrito para que se les diera copia de todo el expediente investigativo que tiene la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. La Fiscalía ha resuelto no al lugar a esta petición. ¿Por qué? Porque es un expediente que está en reserva, porque es un expediente que si se les da a ellos estarían violentando derechos fundamentales de otras personas que están en el marco de la investigación como testigos, entre otros detalles. En ese sentido, se ha declarado no al lugar
pero también los fiscales han manifestado que cuando fueron citados tanto los diputados como los exdiputados, se les explicó cuál era la investigación que había para ellos. No, bueno, ellos pueden recurrir a todos los recursos que le da la ley, pero mientras el expediente investigativo esté en reserva, nunca se les va a poder dar, porque eso, como mencionaba anteriormente, estaría violando los derechos fundamentales de otras personas que se encuentran incluidas en la investigación. Por su parte, el diputado del Partido Libre, hablamos del doctor Hugo Noé Pino, exmiembro de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, informó que interpuso un recurso de apelación ante el Ministerio Público en relación con las denuncias e investigaciones abiertas contra los exintegrantes de dicha comisión, incluyendo al expresidente del Poder Legislativo. Hablamos de don Luis Redondo. La ley del Ministerio Público y la misma comunicación que hicieron en donde se negó el recurso de reposición, nos dicen que está abierto el recurso de apelación ante la dirección de la Fiscalía General. Entonces, hoy hemos presentado el recurso de apelación para que sea considerado. Bueno, de que ellos miren los argumentos, ellos están haciendo una investigación, pero a nosotros solo nos dicen de manera general sobre cuál es la denuncia, y queríamos conocer la denuncia completamente para poder defenderlo. Bueno, y es que los robots humanoides ya forman parte de fábricas, centros de investigación e incluso espacios públicos. Ahora China ha dado un paso inédito para controlar y supervisar su crecimiento. Veamos esta información en la siguiente nota. China acaba de dar un paso más en su apuesta por la robótica y la inteligencia artificial. El país puso en marcha un sistema de identificación digital para robots humanoides, una especie de DNI que busca registrar y monitorear a estas máquinas durante toda su vida útil. El nuevo sistema asigna a cada robot un código único de 29 caracteres que contiene información sobre su origen, fabricante, modelo y número de serie. La iniciativa permitirá rastrear cada unidad desde su producción hasta su retiro o reciclaje. Además, facilitará tareas de mantenimiento, supervisión de seguridad y la asignación de responsabilidades en caso de accidentes o fallos. Actualmente, más de 28,000 robots humanoides ya están inscritos en la plataforma, que reúne a más de un centenar de empresas del sector tecnológico. Pero la ambición de China va más allá de un simple registro. Las autoridades buscan construir una infraestructura nacional para gestionar millones de robots en el futuro, preparando el terreno para una convivencia cada vez más estrecha entre humanos y máquinas en fábricas, oficinas y espacios públicos. Para ICN News, Gabriel Ortiz. La Corte Suprema de Justicia habría rechazado la propuesta de pena de muerte impulsada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Al volver de la pausa, tenemos los detalles. No nos cambie. Continuamos con más información esta mañana a través de las pantallas de ICN News. Bueno, y es que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra 11 empleados y ex empleados del Banco Central de Honduras, señalados por el presunto delito de malversación imprudente en el caso relacionado con la sustracción de 88.6 millones de lempiras de la institución. De acuerdo con las investigaciones, los imputados habrían incumplido procedimientos administrativos y controles internos establecidos para el manejo, custodia y devolución de evidencias, acciones que presuntamente facilitaron el millonario desfalco. La acusación surge como una línea derivada del proceso judicial que culminó con la declaración de culpabilidad de la exfiscal Francia Sofía Medina. Entre los acusados figuran exgerentes, exjefes de operaciones y personal que ocupó cargos clave dentro del BCH. El Ministerio Público informó que varios de los señalados ya fueron detenidos, mientras otros están pendientes de comparecer ante la justicia. Las autoridades buscan establecer el grado de responsabilidad de cada uno en las irregularidades detectadas dentro de la entidad financiera estatal. Luego de los fuertes cuestionamientos que provienen
de organizaciones de sociedad civil y sectores anticorrupción, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó anoche una moción de reconsideración para dejar sin valor y efecto el decreto que aprobaba una amnistía y una prórroga a la Ley de Financiamiento de Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos. La medida había sido señalada por permitir que candidatos evitaran sanciones por incumplir la presentación de informes financieros ante la Unidad de Financiamiento, o es decir, la Unidad de Política Limpia. Esto marcó un hecho importante para poder generar precisamente este paso atrás. El Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, criticó la decisión inicial al considerar que premiaba el incumplimiento y también debilitaba la transparencia en el uso de recursos destinados a campañas políticas. Además, advirtió que los informes financieros son fundamentales para conocer el origen de los fondos utilizados en los procesos electorales. Esto para prevenir el ingreso de dinero ilícito a la política. Con la moción de reconsideración, el Congreso busca revisar una decisión que generó amplio debate sobre rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en nuestro país. Y hemos hablado con los jefes de bancada y hemos considerado que el que participa y se inscribe, ya sea en primaria y en elección general, tiene responsabilidades desde que acepte el cargo de participar, tiene responsabilidades, tiene obligaciones. Los que participan no son niños, son personas que aspiran a cargos de alcalde y diputados. Y usted antes de aspirar tiene que preguntar qué requisitos necesita para aspirar y también qué obligaciones van de la mano del cargo. Y una de estas obligaciones son las declaraciones en política limpia. Esa ley ya tiene 2 procesos internos, 2 procesos generales. Por lo menos su servidor los he presentado en tiempo y forma. Y creo que la mayoría de los que está acá, por lo menos ya en los últimos días, hace el esfuerzo, el trabajo para presentar los informes de política limpia. Hay candidatos que posiblemente no reciben ningún financiamiento y no ganan y no gastan un centavo en campaña. A lo que les toca es presentar una nota, acreditar que no invirtieron un 5 en la campaña. Lo dialogado con los compañeros, hemos tomado la determinación de presentar una moción de reconsideración para dejar sin valor y efecto el decreto de amnistías y prórroga a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos políticos y candidatos, que se engavete el decreto, se saque del acta y se dé por no aprobado ese decreto que se discutió ayer. Bueno, y es que según declaraciones de diputados en el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia habría rechazado la solicitud promovida por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, orientada a establecer la pena de muerte para quienes asesinen a funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones. La propuesta surgió como parte de las medidas impulsadas por el Congreso para enfrentar la creciente ola de criminalidad y violencia que afecta al país. Sin embargo, trascendió que la iniciativa no recibió el respaldo requerido por la parte del máximo órgano judicial. En las últimas semanas, Zambrano habría promovido reformas penales para endurecer las sanciones contra quienes atenten contra policías, militares, fiscales y jueces, incluyendo la aplicación de las penas más severas permitidas por la legislación hondureña. El tema ha generado debate entre distintos sectores, algunos de los cuales consideran que se deben fortalecer las penas existentes y mejorar la aplicación de la justicia para combatir la inseguridad. Sobre este tema, el diputado Marco Paz, jefe de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, señaló que existe una diferencia de criterios clara entre poderes del Estado. Mientras el Poder Legislativo impulsa estas medidas que son más severas, como la pena de muerte, el Poder Judicial mantiene su rechazo a este tipo de reformas dentro del marco legal vigente, considerando que la reforma violentaría tratados y convenios internacionales en materia de protección a los derechos humanos.
esa es la opinión de ellos. Recuerde que no es para nosotros no es concluyente, pero sí es muy, muy importante, es muy fundamental. Hay que tomarla en mucha consideración y poder tener un balance entre lo que dice la Corte Suprema de Justicia y lo que se pueda presentar aquí en el Pleno, pero que de igual manera hay que llegar a un término medio y poder generarle, por sobre todas las cosas, certeza y seguridad también a cada uno de los jueces. Recuerde que también va a ir militares y policías, ¿verdad? De igual manera fiscales. Es un argumento muy importante que también lo estuvimos analizando, lo estuvimos viendo, lo estuvimos dando bastante estudio con los demás compañeros diputados, pero que también mediante la ley uno tiene que mandar un mensaje, también tiene que ser un disuasivo. Respecto a la opinión blindada o brindada, en este caso desde la Corte Suprema de Justicia, que advierte al Congreso Nacional para no establecer aumento de penas en ciertos delitos, analistas consideran que la opinión del Poder Judicial es desacertada y Honduras tiene que apostarle a medidas más fuertes y radicales para obtener verdaderos resultados en la lucha contra el crimen organizado. En esa hora de la mañana, nuestro compañero Junior López nos tiene la información. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué otros mecanismos debe utilizar los diputados para poder establecer esas reformas al Código Penal que tengan como resultado también la paz y orden ciudadano? Le hago esa consulta a un excongresista, don Rodolfo Zelaya. La Corte Suprema de Justicia les dijo que no en la intención de las reformas que se habían planteado. ¿Qué camino debe trazar el Congreso ahora? Mire, el Congreso debe seguir buscando la forma de cómo reformar los códigos existentes, ya que un código no puede estar encima de los intereses de la sociedad hondureña. La Corte Suprema de Justicia tendrá sus razones por la cual frenó los avances de la lucha contra la inseguridad en 3 temas, si no me equivoco, y esto preocupa, ¿verdad? Porque sí es cierto, se demuestra que hay independencia de poderes, y lo ha demostrado Tomás y el presidente Ajura entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ahora lo demuestra el Judicial. Pero recuerden que son complementarios. Y si empiezan a frenar las políticas de seguridad del Estado, no vamos a poder dar seguridad. Creo que la Corte Suprema, si es cierto, se tiene que limitar. Si está a favor o en contra, no dar una opinión política al respecto, pero el Congreso Nacional debe seguir buscando las maneras necesarias para poder blindar. El ejemplo de los operadores de justicia. Si esto se hizo porque mataron un montón de policías hace poco, pues, y eso prácticamente cae en la impunidad. Creo que si nosotros no le damos el respaldo a la policía, le vamos a matar la moral. Y evidentemente con el tema de los feminicidios también. Así que creo que los mensajes que la Corte está dando son equivocados a mi criterio. Y lo importante aquí es que el país salga adelante con personas que tengan la visión de sacar este país adelante, porque los hondureños estamos cansados de tanta inseguridad en Honduras. Bueno, ellos argumentan desde su análisis técnico que estas penas no son correctivas, es decir, no reinsertan a una persona que tenga una condena de esa magnitud a la sociedad, sino que aumentan la violencia y que esto violenta y atenta también contra esos tratados internacionales a los que Honduras está adscrito en materia de derechos humanos. Honduras debería de empezar ya de estar firmando convenios internacionales solamente por quedar bien con algún país. Creo que nosotros deberíamos tener nuestras propias políticas. Y si el tema de los tratados internacionales van a frenar la seguridad de nuestro país, hay que renunciar a ellos. Así categóricamente. Yo no he visto un tratado internacional que venga a solventar a Honduras y decirle, ok, necesitas tanto refuerzo económico para el tema de seguridad, para que aumente los policías, mejore la investigación, haga mejor trabajo para presentar los casos ante la fiscalía y la fiscalía ante el juez, pues está bien, pues, pero no se hace. Entonces al final el pueblo hondureño sigue recibiendo nada. Y creo que si nosotros vamos a recibir reveses de parte de los que toman las decisiones judiciales, es realmente una pena, porque Honduras va a ser muy difícil que avance con ese nivel de pensamiento. Muchas gracias, don Rodolfo Zelaya, esta mañana con nosotros a través de la pantalla de ICN News. Nuevamente con ustedes, compañeros. Buenos días. Muchas gracias, Junior López. Vea usted, las declaraciones sobre el proceso de selección de la nueva Fuerza Antiextorsión ya genera preocupación en distintos sectores.
Sobre estas declaraciones nos referimos a que cerca del 90% de los que integraban la DIPANCO no están aptos o calificados para poder integrar la nueva fuerza antiextorsión. Escuche bien, el 90%. Ante esto, el diputado liberal Carlos Umaña cuestiona que solo, en este caso, de cada 10 agentes, pues prácticamente uno cuenta con el perfil requerido para integrar la unidad que sustituirá a la DIPANCO. Que la policía debe de ser depurada y que debe de hacerse una robusta investigación de la totalidad de los miembros de la policía, sus patrimonios, toxicología y pruebas de confianza, de tal manera que nos demos cuenta si aquí hay colusión con el crimen organizado. No, es alarmante que un policía diga que solo 9 de cada 10 personas no gozan de la confianza para integrar lo que va a sustituir a la DIPANCO es preocupante. Eso significa que hay colusión de cierto sector de la policía. Bueno, y expertos en seguridad advierten que la depuración policial no debe ser un proceso temporal, sino una política permanente. Nuestra compañera Patricia Carías dialoga esta mañana con Edgardo Mejía, experto en seguridad, para ampliarnos esta información. Pati, con usted nuevamente. Y le consultamos al experto en temas de seguridad, Edgardo Mejía, sobre cómo se ha llevado hasta el momento el proceso de depuración en diferentes entidades, cómo se encuentra este panorama realmente ante los datos estadísticos que manifiestan también la situación en la extinta DIPANCO. Sus valoraciones al respecto. Muy buenos días, licenciada. Históricamente, las depuraciones a nivel de la institución policial se han llevado de 3 maneras. Hace 25 años, quien en vida fuera el señor secretario de Estado en los despachos de seguridad, don Gautama Fonseca, dirigió la primera depuración policial, que tuvo sus vicisitudes y sus características porque, obviamente, las personas de la carrera policial se apresuraron a ir a los juzgados y demandar al Estado de Honduras. El 65% de ellos volvió a las filas policiales y terminaron millonarios por las demandas al Estado. De 10 a 15 años después, diferentes comisiones depuradoras se dedicaron a tratar de mejorar la imagen de la policía en cuanto a el proceso del denominado depuración policial que se vio encabezado por el expresidente de la República, don Juan Orlando Hernández. Y considero yo que el mejor procedimiento, política o protocolo, licenciada Carías, ha sido el desarrollado por el doctor Gustavo Sánchez Velázquez, porque lo que sucedía en su administración en la Secretaría de Seguridad es que él sometía a investigación a los miembros de la carrera policial que tenían algún tipo de vicisitud o actitud reñida con la ley, pasaba el expediente al Ministerio Público, eran detenidos y procesados penalmente ante la judicatura que procedía. De esta manera la depuración se hacía mediante sentencia firme. Bueno, y en el caso de la DIPANCO, de que muchos de sus miembros al parecer no son aptos para continuar también en la nueva agencia. Eso lo diría, licenciada, las evaluaciones internas, pruebas psicométricas, pruebas de confianza y por supuesto esperamos que algún día en Honduras se establezca lo que en Colombia se practica hace 50 años, que son las investigaciones de renta presuntiva, licenciada. ¿En qué consiste este? Comparar el origen de el miembro de la carrera policial con cuentas bancarias, inmuebles y por supuesto camionetas de alta gama. Bien, y en las denuncias que existen por parte, también observaciones de parte de algunos expertos también de cómo el crimen organizado se ha coludido en los entes policiales, ¿qué tipo de depuración debe ser en ese caso? Bien, Patricia, lo que sucede con el crimen organizado es que en un país económicamente deprimido como Honduras tiene demasiado que ofrecer a un miembro de la carrera policial, y no solamente a un miembro de la carrera policial, sino que a un miembro del Ministerio Público o del Poder Judicial. Lo que debe de fortalecerse en ese caso son los procesos de adoctrinamiento ético de los miembros de la carrera policial, por supuesto, enfatizando el hecho de que lo que tienen es un apostolado y no un trabajo. ¿Se debe realizar de manera consecutiva, tal como se recomienda? Debe ser una dinámica proactiva de parte de la cúpula de la Secretaría de Seguridad, así como de los mismos miembros, que no deben permitir que
las personas con quien investigan, patrullan, previenen y allanan infraestructuras están coludidas con este tipo de organizaciones de crimen organizado transnacional. Bien, muchas gracias. El abogado Edgardo Mejía nos explica también los métodos que se deben seguir o se debe llevar a cabo para la depuración policial. Regresamos a estudios. En el marco de la nueva estrategia de seguridad que implementa el gobierno Asfura, la depuración policial es uno de los puntos más controversiales. Si bien Honduras inició desde hace varios años una etapa de limpieza en la institución policial, estos mecanismos para depurar a funcionarios infractores de la ley han tenido escasos o nulos resultados. El país debió seguir de forma continua con el proceso de depuración policial. Franklin Rapa lo conversa con el abogado, en este caso, Javier Sandoval. Muchas gracias, me acompaña en este momento el abogado Javier Sandoval. Abogado, ¿la depuración policial debe ser un proceso continuo en Honduras para evitar de que todas sus agencias, sus dependencias sean infiltradas por el crimen organizado? Es que, mire, primero tenemos que decir que la depuración policial no existe. En Honduras no ha existido depuración policial, porque los depurados que sacó un gobierno, luego el siguiente los consideró que eran perseguidos y tuvo que reintegrarlos, incorporarlos. Unos los incorporaron nuevamente porque los órganos jurisdiccionales dijeron que no habían motivos para haberlos separado de las instituciones, y otras porque se consideró que los habían sacado porque estorbaban a la actividad de criminalidad. Entonces acá no hemos tenido una depuración que podamos decir a qué lo sacaron por corrupto, o este salió porque cometió actos delictivos dentro de la institución y está fuera. No, acá yo creo que los delincuentes los hemos premiado. De igual manera podemos ver ahora que se cambian nombre a las instituciones y luego lo que vemos es las mismas personas que habían sido en otros gobiernos purgados prácticamente, aparecen a la cabeza dirigiendo instituciones que se supone que van a ser la solución al problema. ¿Y por qué ha sido imposible lograr esa depuración que se ha pretendido en procesos que se han ejecutado anteriormente? Porque los filtros para la contratación son los que no existen. Por más que se hable de un examen como dicen, un detector de mentiras, que es la prueba poligráfica, estos son elementos de formalidad, no son reales. Entonces, si nosotros tuviéramos un buen sistema de selección, entonces no tendríamos problemas para andar buscando, después persiguiendo delincuentes que tenemos armados y autorizados para delinquir. Entonces yo creo que es por ahí donde debemos comenzar. Yo mismo le mencionaba ahorita, hay personajes en el ejército, en la policía sobre todo, que en algún momento fueron sacados del sistema y hoy aparecen dirigiendo las instituciones que se supone que van a controlar la criminalidad y la delincuencia y sobre todo la corrupción. Y eso pues en Honduras estamos lejos de lograrlo. Acá debemos hacer una profilaxis que venga desde la cabeza, desde la propia casa presidencial hasta los niveles más bajos para poder intentar lograr que la criminalidad baje, porque Honduras es un pueblo naturalmente pacífico. Agradezco mucho el punto de vista, el análisis del abogado Javier Sandoval, acompañándonos esta mañana en ICN News. Regreso con ustedes. Y una cantidad considerable de analistas opinan que el Estado debe darle vida nuevamente al proceso de depuración policial, pero sin dejar que los sectores políticos sigan influyendo en esa tarea. Junior López dialoga con la abogada Fabiola Rosa precisamente sobre este tema. ¿Qué tal, compañeros? Sobre este tema nosotros conversamos con la abogada Fabiola Rosa. ¿Es necesario continuar o desarrollar una nueva depuración dentro de las fuerzas de seguridad, como lo es la Policía Nacional o las propias Fuerzas Armadas? ¿Qué criterio tiene usted, abogada? Buenos días. Que las depuraciones son necesarias. El problema es que ya han habido anteriormente y no hemos visto que hayan funcionado. Siempre miramos que hay gente corrupta y que siempre hay personas sindicadas que están vinculadas con el crimen organizado. Entonces no está funcionando. Sí tiene que haber depuraciones. Lo que tenemos que ver es bajo qué criterios se hacen esas depuraciones. Que no se hagan para quitar a algunos que les estorban, que están queriendo hacer lo correcto y dejar los que sí pueden manipular, ni que se haga bajo una perspectiva política, sino que realmente se haga buscando la idoneidad
en las personas que van a estar como autoridad o como policías o como militares? Bueno, antes se tenía la confianza sobre algunas propias dependencias o instancias internas de la Secretaría de Seguridad para desarrollar estos procesos. Ahora que esa confianza ya no está, ¿qué organismo debería ser el encargado de desarrollar tal proceso? Yo creo que deberían de pedir el acompañamiento de la sociedad civil. Una sociedad civil que no esté comprometida, que piense en Honduras, que no tenga color político, que les apoye en ese proceso. Porque sí hay una pérdida de confianza en el pueblo por los resultados que hemos tenido anteriormente. Ahora, cuando usted me dice sociedad civil, ¿qué organismos o qué organizaciones podrían contribuir para hacer esa investigación policial, para deducir este tipo de responsabilidad y hacer esa limpieza que es necesaria dentro de la policía? Pues sociedad representativa, sociedad que ha trabajado en favor de la democracia de Honduras, las iglesias mismas podrían estar ahí participando, gente que su trayectoria nos dé tranquilidad y seguridad que van a hacer las cosas correctas. Eso es lo que los gremios también podrían de alguna manera, o sea, sociedad civil que no tenga un color político, sino que realmente quiera apoyar pues a que la depuración se haga correctamente. Gracias. La abogada Fabiola Rosa, esta mañana con nosotros, compartiendo su criterio a través de la señal de ICN Noticias. Con ustedes nuevamente. Buenos días, compañeros. Gracias, Junior López. El diputado del Partido Nacional, hablamos de Mario Pérez, propuso la posibilidad de impulsar una amnistía para la regularización de la aportación de armas en Honduras. Esto como parte del debate sobre el control y el registro de armas de fuego en el país. El legislador planteó que esta medida permitiría que personas que poseen armas de forma irregular puedan legalizar su situación ante las autoridades competentes, fortaleciendo así los mecanismos de control estatal. Porque usted tiene una balística lenta, usted tiene un registro balístico que no funciona, que no hay plástico, que los exámenes son carísimos, ese es otro tema que debe revisarse. Hoy para registrar un arma de fuego se gastan casi 10,000 empiras y anda un 22 que le cuesta 5,000. Entonces el campesino mejor no lo registre, lo tiene allá, pero con tuerce ese día lo paró una patrulla y el campesino lo que le toca es declararse culpable y recibir 6 años de condena. Miles y miles y miles. Tenemos que dar una nueva amnistía en el tema de armas para que la gente tenga la oportunidad de registrarlas, pero también ponérsela más fácil de lo que hoy está. Más fácil porque son muy caras. Muy caros los exámenes y todo lo que se paga para registrar un arma. El presidente Asfura pide a diputados respaldar reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Le tenemos los detalles de esta información al regresar de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Inicia a generar eco en Honduras una ley que regule y sancione permanentemente de manera penal el ciberacoso en las escuelas o centros educativos del país. El diputado liberal Fernando Castro presentó ante el Congreso Nacional un proyecto o una reforma para la prevención, atención y la erradicación del acoso escolar. Ahora exacerbado con las nuevas plataformas de comunicación digital, la ley se plantea con el objetivo de actualizar la normativa vigente desde el año 2014 y adaptarla a los nuevos desafíos tecnológicos que enfrentan los estudiantes. Lo que queremos es hacer una nueva ley. Ya existe una ley vigente actualmente, la 96-2014, que trata el acoso infantil y trata también el acoso cibernético, pero básico. Nosotros queremos que se escalone un poco más porque hoy en día ya existe lo que es la inteligencia artificial. Entonces también estamos pidiendo que se cree la unidad especializada dentro de la Secretaría de Educación para estar viendo estos casos y también un fondo especial con financiamiento progresivo y obligatorio del Estado para poder tratar a las personas que han sido acoso por bullying y los acosadores también. Porque el problema no solo está en castigar al acosador, no, también tenemos que tratar a la persona que ha sido acosada. No tengo la menor duda que este Congreso va a dictaminar a favor de esto y que lo vamos a hacer de una forma acelerada para poder empezar a trabajar en estas leyes.
Según el congresista, el crecimiento de las redes sociales y la tecnología ha trasladado muchas formas de violencia fuera de las aulas, exponiendo a niños y jóvenes a ataques más complejos y difíciles de detectar. La iniciativa ya genera interés en la sociedad civil, considerando esta problemática que ya es una realidad en Honduras. Y es que el ciberacoso escolar está ampliamente presente en nuestro país y se ha convertido en un problema que requiere atención urgente por parte de las autoridades políticas, los docentes y los padres de familia. Así piensa el profesor, en este caso Giancarlo Llanes, que dialoga esta mañana con nuestro compañero Franklin Rápalo, precisamente para que nos dé su punto de vista respecto a este tema. Franklin, con usted nuevamente. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. En este momento me acompaña el profesor Giancarlo Llanes, quien es parte de la dirigencia del Colprosuma. El ciberacoso escolar existe, es una realidad en Honduras. ¿Es necesario un marco regulatorio para castigar a aquellos que lo estén cometiendo? Bueno, muchas gracias por darme el espacio, ¿verdad?, de referirme al pueblo hondureño y al magisterio nacional. Es un grave problema que existe en diferentes centros educativos y más que todo pues en estos centros educativos que ya son de secundaria. En la escuela, cuando los niños están muy pequeños, de repente no se puede dar este tipo de problemas, pero ya pues cuando nosotros vamos directamente a los centros educativos de media, podemos darnos cuenta que existe este grave problema que es el ciberacoso. Este ciberacoso muchas veces es que a muchas niñas, ¿verdad?, a muchas adolescentes, a veces les filtran fotos íntimas, las chantajean, o de repente, ¿verdad?, que se les habla o se les dice de forma morbosa por parte de adultos, incluso en contra de ellas a través de redes sociales. Existe el ciberacoso y bueno, debería de existir una norma, al menos una ley que comience a regular este tipo de situaciones. ¿Qué tan grave es esta situación actualmente en los centros educativos del país? Bueno, muy grave, al punto de que nosotros podemos hablar de un gran porcentaje que existen en diferentes centros educativos, donde pues siempre se ha dado este tipo de situaciones donde hay videos que se hacen virales, videos que envían en redes sociales y videos que obviamente pues vienen a lacerar pues la personalidad de las personas o de los adolescentes. Ahora, esta situación, ¿es necesario de que haya educación para los jóvenes, para que no caigan en este tipo de ciberataques? Sí, no, definitivamente que todo parte directamente por la educación y todo parte también por un tipo de educación que sea más integral, un tipo de educación que sea más educación incluso hasta sexual, pues un tipo de educación directamente donde pues haga respetar directamente al individuo como persona y ver directamente pues que la situación directamente pues que el ciberacoso directamente sí es un problema real y que existe en nuestros centros educativos, al punto, ¿verdad?, de que nosotros hemos visto cómo a veces adolescentes, incluso varones, ¿verdad?, son seriamente acosados por adultos mayores e incluso, ¿verdad?, hemos tenido casos nosotros que citan a diferentes adolescentes, a diferentes niñas, ¿verdad?, obviamente pues para prácticamente pues desaparecerlas y secuestrarlas. Agradezco mucho el punto de vista del profesor Giancarlo Llanes, que es parte de la dirigencia del Colprosuma, refiriéndose a este tema a través de ICN News. Regreso con ustedes a estudios. En noticias internacionales, un grupo de manifestantes ingresó este miércoles a un edificio gubernamental en México en el marco de las protestas previas al Mundial de Fútbol. Las movilizaciones continúan y el gobierno federal ya adelantó que no reprimirá las manifestaciones. Hasta el momento no se reportan heridos ni detenidos. Estas manifestaciones exigen mayor transparencia y recursos para la organización del torneo. Las autoridades llamaron al diálogo. Este miércoles, la policía antimotines de Chile se enfrentó a estudiantes en Santiago durante una multitudinaria marcha contra los recortes fiscales impulsados por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast. Los manifestantes protestaron por las medidas del ajuste que afecta a la educación pública. El operativo policial incluyó carros, lanzaaguas y gas lacrimógeno. Hasta el cierre de esta nota se reportan varios detenidos y jóvenes heridos, aunque sin cifras
oficiales. Los organizadores anuncian más movilizaciones en los próximos días. Esta manifestación nace por parte de la Confech para mostrar el descontento estudiantil y el descontento de la sociedad. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron ayer miércoles un nuevo ataque contra una lancha que transitaba en aguas internacionales del Pacífico. La embarcación estaba supuestamente ligada al narcotráfico. Según el reporte oficial, los militares abrieron fuego y los 2 tripulantes murieron. No se informó si se decomisó cargamento ilegal. Este es el tercer incidente similar en lo que va de este año en la zona. Organizaciones de derechos humanos pidieron transparencia sobre el uso de fuerza letal en alta mar. Las autoridades estadounidenses defienden la operación como parte de la lucha antinarcóticos. Mamá siempre sabe. Por eso recibe su remesa directo a su cuenta de ahorro de Banco Atlántida para ganar hasta 100,000 empiras. Banco Atlántida presenta. El presidente Nasri Asfura instó a los diputados a respaldar las reformas orientadas a fortalecer la empresa estatal de energía eléctrica. El mandatario explicó que la reestructuración se requiere para mejorar su desempeño operativo y financiero. Esto considerando el alto costo que representa para Honduras las pérdidas en el sector energético estatal. Me siento muy satisfecho de poder haber sido ser parte de lo que el Congreso puede aprobar en los próximos 2 días, la presentación de la ley hoy en la tarde. Hablé con el presidente Tommy Zambrano, van a exponer la ley a los diputados y yo les quiero pedir aquí públicamente a todos los 128 diputados, desde la Junta Directiva del presidente Tommy Zambrano y todos los 128 diputados, apóyenme con la ley. El presidente Nasri Asfura descartó la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y por el contrario afirma que busca recuperarla. Mamá siempre lo sabe todo. Por eso, este mes de la madre, al cobrar su remesa en agencias y agentes Atlántida, puede ganar premios en efectivo al instante. Y si la recibe directo en su cuenta de ahorro, puede ganar hasta 100,000 empiras. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mamá siempre sabe dónde ganar. Por eso cobra su remesa en agencias y agentes Atlántida para ganar premios en efectivo al instante. Banco Atlántida presentó. El gerente de la ANE, Guillermo Peña, descartó que el proceso de reformas al sistema eléctrico tenga como objetivo la privatización de la empresa estatal y aseguró que las medidas buscan modernizar su funcionamiento y mejorar la eficiencia operativa del sistema eléctrico nacional. Gracias por la pregunta. Creo que es un tema que hay que seguir siendo frontal y aclarando. No hay ningún mandato ni ninguna intención de ninguna privatización. Es importante crear esa confianza en el proceso. Lo que se está haciendo es un tema de ordenamiento, de eficiencia, de modernización de la empresa estatal de energía eléctrica para el beneficio del usuario final. Eso tenemos que remarcarlo. Esa es la misión única que tenemos, ser eficientes y súper importante parar esa hemorragia, parar ese sangrado que tenemos, que lo que está haciendo es dificultando la operación del Estado mismo y la operación de otros programas sociales a los que por este problema que tenemos actualmente en el mercado energético le está quitando recursos a otras partes que tenemos que seguir entregando a la población y seguir ese servicio creciendo y mejorando. Por eso es lo que tenemos, la misión principal es detener ese sangrado, detener esa hemorragia y empezar a curar al paciente. Siempre, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica informa que realizará una nueva colocación de bonos por, escuche bien, 2.200 millones de lempiras. Esto para cumplir con pagos pendientes a empresas generadoras de energía. Con esta operación, la estatal elevará a más de 6.000 millones de lempiras el monto de deuda adquirida durante las últimas 3 semanas para atender compromisos financieros. Especialistas en economía advierten que la medida puede aliviar temporalmente los problemas de liquidez de la ANE.
y evitar atrasos en el pago al sector energético. Sin embargo, señalan que el uso constante de deuda incrementa las obligaciones financieras de la empresa y podría generar presiones sobre las finanzas públicas. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. ICN News, en alianza internacional, presenta la historia del caso de humo de los terroristas de WhatsApp en Honduras. La fiscalía acusó a 4 hombres de planear un supuesto magnicidio contra Mel Zelaya, un caso con un evidente trasfondo político que hoy mostramos en profundidad. Más detalles de esta noticia al regresar de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Ponga mucha atención en nuestra segunda entrega de la serie de reportajes de profundidad sobre Centroamérica, la justicia capturada, en el marco de los ciclos de actualización a periodistas CAP. ICN News, en alianza con más de 20 medios de Guatemala, Honduras y El Salvador, le presenta la historia del caso de humo de los terroristas en WhatsApp. Esto en nuestro país.
Un par de expresiones violentas en dos chats son la evidencia que el Ministerio Público tuvo para acusar a unos hombres que no se conocían entre sí de conspiración terrorista e intento de magnicidio en un caso con un evidente trasfondo político. El encarcelamiento sigue pasando factura económica y psicológica a los capturados, mientras que las autoridades que antes hicieron fiesta de declaraciones públicas en las redes sociales y medios de comunicación hoy se esconden para no hablar sobre un montaje que se cae a pedazos. A mediados de agosto de 2025, Honduras despertó con una advertencia del Ministerio Público. Existía un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya Rosales, paralizar al Estado y afectar las elecciones generales. Las autoridades hablaron de conspiración, terrorismo, magnicidio y un intento por alterar el orden constitucional. El caso rápidamente dominó la conversación pública y provocó reacciones inmediatas de dirigentes oficialistas, quienes denunciaron una amenaza contra la estabilidad política del país. Ese mismo día fueron capturados 4 hombres acusados de actos preparatorios punibles y asociación terrorista. Algunos de ellos sostienen que ni siquiera se conocían antes de aparecer juntos frente a cámaras y tribunales. La base de la acusación se centró principalmente en conversaciones y audios obtenidos de grupos de WhatsApp, entre ellos un chat político y otro integrado por excompañeros de colegio. Para la fiscalía, esos intercambios reflejaban una conspiración violenta. Para las defensas, eran comentarios aislados, fuera de contexto y sin capacidad real de ejecución. Abogados, defensores de derechos humanos y expertos consultados para este reportaje cuestionan la fortaleza del caso. Señalan ausencia de armas, falta de evidencia periférica, dudas sobre la cadena de custodia de pruebas y la inexistencia de indicios materiales que demostraran coordinación entre los acusados. Mientras el expediente avanzaba, las consecuencias llegaron primero a las familias. Hubo pérdidas económicas, deterioro emocional, interrupción de estudios universitarios y meses de arresto domiciliario para algunos de los acusados. Los señalados pasaron por centros penales, módulos de máxima seguridad y restricciones judiciales, mientras el caso comenzaba a perder protagonismo público. Meses después de las capturas, varias instituciones evitaron profundizar sobre las pruebas o explicar el sustento técnico de la investigación. El debate continúa abierto. ¿Cuándo un comentario violento en un chat deja de ser una expresión privada y se convierte en una conspiración criminal? El proceso judicial sigue abierto, pero para las familias de los acusados, las consecuencias del caso comenzaron mucho antes de una sentencia. Iniciamos el análisis de inmediato sobre esta investigación a profundidad que realiza el equipo de ICN en alianza con medios internacionales. Y es que el analista Héctor Pérez considera que la actuación del exfiscal general Joel Zelaya fue una cortina de humo con motivaciones políticas. Ana, contigo. Bien, gracias, Soto. Así es como lo mencionas. El actuar del exfiscal general Joel Zelaya pues dejó mucho que desear, sobre todo en expertos en estos temas. En este momento me acompaña el abogado Héctor Pérez para hablar justo de estas acusaciones que en su momento hizo el exfiscal Zelaya, que no tuvieron fundamento. ¿Su valoración respecto a esto? Sí, esas son las famosas llamadas cortinas de humo, que cuando un gobierno es incapaz de darle respuesta a las crisis o a los problemas sociales o de empleo al país o al pueblo hondureño, entonces se inventan cortinas de humo o acciones o eventos inventados para distraer la atención de la población. En este caso hay 2 casos puntuales de tantos que podemos mencionar. El caso de Marlon Ochoa, cuando era ministro del Azar o secretario del Azar, presentó entre 80 y 100 cajas, supuestamente, abro comillas, con documentación que incriminaba a la clase empresarial del país en actos de corrupción y colusión con crimen organizado. Y el fiscal general hasta hizo un show saliendo respaldando esas acusaciones, pero nunca llegaron a ningún término, ni siquiera a una investigación preliminar. Segundo, el caso de los
supuestas acusaciones de las personas que querían atentar contra la vida de Mel Zelaya, el expresidente. Ya sabemos en qué terminó y ya sabemos lo que sucedió en el juicio político que le llevó en contra de Joel Zelaya. Cortinas de humo, distractores, porque fueron incapaces, el gobierno Xiomara Castro, fueron incapaces de darle respuesta al pueblo hondureño. Bueno, ¿qué representa que la Fiscalía, este ente acusador del Estado, se preste para este tipo de situaciones? No, pierde completamente credibilidad, no solo a nivel nacional e internacional, porque entonces quiere decir que el Ministerio Público en ese entonces, bajo la administración de Joel Zelaya, no tiene la credibilidad ni la confianza para iniciar una investigación. Entonces puede ser una investigación sujeta de desacreditación. Por lo tanto, el Ministerio Público en el gobierno de Xiomara Castro perdió completamente credibilidad y por lo tanto ya ahora usted sabe, eso genera impunidad. Mire, cualquier delincuente comete un delito sabiendo que el Ministerio Público no tiene credibilidad ni tiene la capacidad para la investigación. Entonces eso también da un mal mensaje a la delincuencia común y al crimen organizado. ¿Cuál es la tarea del actual fiscal general, tomando en cuenta la pérdida de credibilidad que tuvo este ente acusador? ¿Cuál podría ser la labor que tienen que aprender de ahora en más para poder volver a recuperar el prestigio que anteriormente se tenía? Bueno, para que lo vuelva a recuperar es algo muy importante. Mire, yo soy abogado que soy penalista, soy independiente. Mire, el Ministerio Público no solo tiene que enfocar en investigar casos de alto impacto de políticos renombrados, de empresarios renombrados. No, denle respuesta también a la gente de a pie, al ciudadano común y corriente, que ellos incluso, mire licenciada, la alta tasa de feminicidio, 8 de cada 10 mujeres que van a poner de denuncia, las matan. ¿Por qué? Porque lastimosamente el Ministerio Público no da respuesta al ciudadano de a pie. A veces se enfoca solo en los casos de alto impacto y no puede ser. Todos somos hondureños, incluso el caso de extorsión, muchos microempresarios van a poner la denuncia que lo están extorsionando y nunca investigan, las archivan. Entonces creo que el Ministerio Público tiene que enfocarse, darle respuesta al ciudadano común y corriente y no solo a los de altos perfiles. Bien, muchas gracias. Las valoraciones jurídicas y el análisis por parte del abogado y analista Héctor Pérez. Compañeros, con ustedes estudios. Gracias, Ana. También tenemos la reacción del analista Javier García, que en esta mañana dialoga con nuestra compañera Patricia Carías, precisamente también para darnos su punto de vista sobre esta investigación. Patricia, con usted. Muchas gracias, Daris. Y bueno, le consultamos en este momento al analista y abogado Javier García realmente cómo funciona en la Fiscalía este tipo de temas, cómo se recaba la información y también por qué se crean este tipo de situaciones o las denominadas cortinas de humo. Y vamos a hablar precisamente desde un chat de WhatsApp. Abogado, sus valoraciones al respecto. Muy buenos días, licenciada. Gusto saludarle y también a los compañeros ahí en el estudio. Bueno, la verdad que qué interesante que se toquen estos temas porque por mucho tiempo yo como profesional independiente he considerado que al Ministerio Público en ciertas ocasiones, si no es que en la mayoría, le hace falta cierta objetividad para poder lograr lo que es el proceso indagatorio, la recabación de pruebas y después establecer una acusación a través de un requerimiento fiscal, ¿verdad? Recuerde usted todo la maraña que se provocó ahí cuando supuestamente iba a abrir la CICI, ¿verdad? Porque se decía que se tenía que modificar la Constitución y que se le iban a quitar las facultades de la acusación penal al Ministerio Público y por eso no fue una realidad, ¿verdad? Prácticamente ya caímos en ese status quo, ¿verdad? La clase política nos ha introducido en esta situación en la cual solo el Ministerio Público tiene la facultad de acusar, pero en ese proceso acusatorio, ¿verdad? Considero yo que le hace falta mucha objetividad. Porque recuerde que históricamente el Ministerio Público selecciona los casos con pinzas, ¿verdad? Que va a seguir, que va a acusar. Entonces nosotros creemos que muchas veces hay justicia selectiva. Y ya sabemos que la Constitución dice que la justicia es igual para todos. Entonces yo lo he podido ver en el campo profesional, ¿verdad? Cuando uno actúa como acusador privado, lo difícil que es poder conseguir un requerimiento fiscal y que esa denuncia avance. Pero cuando el Ministerio Público tiene la capacidad, sabemos que la tiene, ¿verdad? Y tiene la voluntad, los procesos se hacen en 2 o 3 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro sistema investigativo es muy pobre en Honduras. La perfilación criminal, el registro de huellas dactilares, el registro balístico,
¿verdad?, está, por decirlo como en pañales. Entonces es muy difícil que el Ministerio Público tenga la capacidad para poder investigar y dar finalmente con quiénes son los autores materiales, no digamos intelectuales, ¿verdad? Porque ya llegar hasta esas altas esferas es muy difícil, se necesita una investigación más profunda, ¿verdad? Entonces usted ha mencionado unos chats de WhatsApp. Imagínense, hay personas que están siendo procesadas hoy por hoy con unas conversaciones. Recordemos que hoy por hoy con la inteligencia artificial y los avances de la tecnología se pueden hacer miles de cosas, ¿verdad? Entonces la defensa, ¿qué es lo que tendría que hacer? Solicitar la intervención de un perito que pueda determinar si en realidad son chats reales y si pertenecen a los números que dicen ser. Entonces, yo creo que no podemos perder ese criterio de objetividad y sobre todo no podemos caer en los abusos, porque ¿qué pasó? Que vamos a tener al final gente privada de la libertad, no tomando pruebas científicas, sino que tomando solo pruebas testificales o ser medios técnicos de reproducción de imágenes. Bueno, justamente también parte de las autoridades hablaron de conspiración y terrorismo. Realmente usted como profesional del derecho, ¿a qué le denominaría terrorismo? ¿Cuándo hay una prueba o cuál podría ser la prueba real en un tipo de estos casos, en este tipo de casos? La verdad que ya en el Código Penal está bien establecido, ¿verdad? Cuando sea una persona que atente contra la seguridad, ¿verdad?, nacional, la seguridad interna de un país. Entonces yo creo que en este caso en particular que usted menciona, ¿verdad?, de personas que fueron procesadas con simples chats, se careció totalmente de objetividad, ¿verdad? Recuerde que en el régimen anterior, pues, el Partido Libertad y Refundación gobernaba, entonces se suponía que era la conspiración para querer asesinar al expresidente Zelaya. Pero al final, todos sabemos, ¿verdad?, que creo que fue un abuso, ¿verdad?, extremado, y ahí hubo contubernio tanto de la unidad de la Fiscalía que llevaba el caso, que investigaba, tanto de quien impuso la pena, porque también ahí está fallando el operador de justicia, ¿verdad?, el juez. Entonces yo creo que debe haber un contubernio, pero en el sentido positivo, un contubernio en el hecho de brindar las garantías procesales. Hay un principio en el derecho penal que dice, en caso de duda, el imputado será absuelto, el indubio pro reo, ¿verdad? Y ante la duda razonable también, pero aquí es al contrario. En caso de duda, el juez dice, en vez de que ande delinquiendo, mejor lo meto preso. Y se violentan lo que son los derechos y las garantías constitucionales. Todos los días lo vemos. Por eso es que las cárceles están repletas y hacinadas de reos, ¿verdad?, que están cumpliendo penas. Conozco muchos que se le habían sido sentenciados a 10 años y tienen 20 años de estar ahí porque nadie solicita la revisión de su caso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es una bola de nieve este problema, la falta de aplicación de la objetividad, y nos tiene la situación que hoy nos tiene. Mencionó algo muy importante el abogado Javier García, la falta de objetividad o de aplicación de objetividad en este tipo de casos. Con esa información regreso con ustedes, estudios. Y es que como parte de la serie de periodismo de profundidad capturada en Centroamérica, también hoy le mostramos lo que se vive en El Salvador, donde bajo el régimen de excepción miles de familias buscan respuestas que no llegan por vías oficiales. En medio de ese silencio han surgido cartas clandestinas que salen desde la prisión y que se han convertido en la única prueba de vida para quienes esperan noticias de sus seres queridos. Hola papá, ¿cómo estás? Así comienzan algunas de las cartas que salen clandestinamente de cárceles salvadoreñas. Son mensajes escritos entre rejas, enviados a escondidas y esperando durante meses por familias que viven sin respuestas oficiales. Las cartas hablan de amor, miedo y supervivencia. Quienes escriben preguntan por sus hijos, piden fotografías de sus madres y preguntan si todavía hay posibilidades de salir libres. También contienen listas detalladas de necesidades: zapatos, jabón, ropa, medicinas y comida. En prisión, un paquete puede significar mucho más que ayuda material. Puede significar sobrevivir. Entre líneas también aparecen enfermedades, compañeros trasladados y advertencias urgentes para otras familias. Algunas cartas alertan sobre reclusos enfermos que dejaron de recibir ayuda. Otras reflejan el miedo constante al abandono. Pero mantener ese vínculo tiene precio.
Las familias pagan decenas o cientos de dólares a intermediarios conocidos como cables, personas que facilitan el ingreso y salida de mensajes desde prisión. Dentro de los penales también existe otra economía. El café funciona como moneda de cambio. Sirve para comprar comida, productos básicos y pagar favores en un sistema donde incluso comunicarse tiene costo. Afuera, la espera también encierra. Muchas madres y esposas organizan su vida alrededor de depósitos, paquetes y la esperanza de recibir otra carta. Porque en un sistema donde la información escasea, estas cartas dejaron de ser simples mensajes y se convirtieron en pruebas de vida. Hacemos una pequeña pausa comercial, pero usted no se despegue de las pantallas de ICN News porque ya volvemos. Daris, hemos llegado ya al final de esta emisión informativa. Queremos agradecer a todos los televidentes que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas. E invitarles, Carlos, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como ICN Digital o ICN News y de igual forma que descarguen nuestra aplicación de ICN Play. En punto de las 7:30, Carlos, más noticias con más conscientes. Con Oscar Estrada, así que atentos.